En el capítulo 27 de Mateo, vamos a leer el 35. Usted va a observar, hermanos, que los evangelios no dan tanto detalle de la crucifixión. Tal parece que el Espíritu Santo tampoco quería que se nos revele todo. Pero cuando usted indaga cómo eran las crucifixiones, hermano, pues usted, ¿verdad?, se da cuenta que eso era algo terrible, ¿verdad? Y el verso 35 dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Es una afirmación. Después lo quisieron cambiar, pero ya lo habían puesto y así dijo Pilato: lo que he escrito, escrito está. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. No iban a creer. Pues si Cristo se desciende de la cruz, usted y yo hoy estuviéramos perdidos, hermanos, bendito Dios. Él tenía que permanecer ahí para salvarnos. Aleluya. Verso 43. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y después de la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Sabemos que él murió aproximadamente a las 12 del mediodía. Entonces imagínense a esta hora, en tinieblas. Aún la naturaleza estaba diciendo: aquí hubo una equivocación, han matado sangre inocente, ¿verdad? Pero era necesario. Gloria al Señor, por amor a nosotros. 46. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O desamparado, ¿verdad? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Aleluya. Vamos a dejar hasta ahí. Y miren esa expresión: entregó el Espíritu. No olvidemos que él dijo: nadie me quita la vida. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. En otras palabras, voy a resucitar, ¿verdad? Y pues gloria a Dios por los evangelios que nos relatan, hermanos. Hay veces que yo me emociono pensando cómo el Espíritu Santo dirigió, en este caso a Mateo y a los otros escritores de los evangelios, cómo dirigió su mano, su pluma, su mente para relatarnos a nosotros los acontecimientos que hace 2000 años, y estamos hablando solo de Jesucristo, pero la Biblia tiene información de hace 4000 años, tiene información. Entonces, ya Dios, ¿verdad?, nos ha dejado
para que los acontecimientos estén tal y como sucedieron. Estamos leyendo en nuestro hogar el libro de Génesis. Vamos allá por el 33, donde, ¿verdad? Jacob, ¿verdad? Va con su familia de regreso. Y yo les digo a mi familia, miren, nosotros podemos conocer, ¿verdad? Esta historia gracias a que quedó escrito, hermanos. Así que gloria a Dios por las escrituras. Bien, hermanos, quiero hablar un poco sobre la crucifixión. Y tampoco yo voy a dar mucho detalle, pero pregunto, ¿qué concepto tiene usted de lo que le llaman pena de muerte? ¿Cuál es su concepto? Porque cada quien tenemos nuestro propio concepto. ¿Cuál es el suyo sobre la pena de muerte? Es controversial, por supuesto, pero deje decirle, la pena de muerte la estableció Dios. En Génesis capítulo 2, cuando dejó a Adán en el huerto del Edén, le dice, mira, Adán, de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí Dios decretó la pena de muerte. Bueno, cuando él desobedeció, murió espiritualmente. Estamos hablando de la pena de muerte, ahí espiritual, que 800 años después murió, 700 años después murió Adán, muerte física, consecuencia, ¿verdad?, de su pecado. Pero oiga esto, la muerte física la estableció Dios cuando salió Noé del arca. En el capítulo 9, sale Noé del arca, hace un sacrificio a Dios, y Dios le dice, a ver si tengo la cita, Génesis 9:6. Oigan lo que dijo Dios. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Aquí aparece Dios estableciendo que si yo derramaba sangre de alguien, la mía sería derramada en pago. Ustedes saben que este país tiene pena de muerte. Entonces, sabemos de dónde lo han sacado. No es nada más. Alguien le dijo, oh, hay que, ¿verdad? Pues, como les digo, hay diferentes criterios. Sin embargo, hermanos, ¿verdad? A dónde vamos, ¿verdad? Solo esto puede detener al hombre de seguir como va, ¿verdad? En su maldad, en su perverso corazón, ¿verdad? Cuando se aplica la ley establecida por Dios. Hermano, por eso es que, bueno, le iba a decir que por eso el pueblo de Israel era un pueblo, hermanos, recto, ¿verdad? Porque también en la ley había pena de muerte. La ley de Moisés, hermano, los 5 libros de la Biblia, de los primeros 5 libros del Pentateuco, también ahí aparece la pena de muerte. Moisés, hermanos, escribió que aquel que blasfemara contra Dios podía morir apedreado. La blasfemia contra Dios podía morir por quebrantar la ley de Moisés, hermano, podría morir apedreado. También, si me quiere ayudar, dígame otro que yo ahí tengo unos 3 más anotados, por ser un hijo rebelde. Si una madre o un padre llegaban a los ancianos y le decían, mi hijo es contumaz y rebelde, apedreado. Cuando había adulterio en el pueblo de Dios, tenía que ser apedreado tanto la mujer como el hombre. Allá en capítulo 8 de San Juan solo le llevaron a la mujer y eso era fuera de orden. Tenían que haber llevado a los dos, ¿verdad? Y bueno, maldecir a los padres y aún el que practicaba adivinación, hermanos. La adivinación no era permitida y también los que se echaban con varones, todo eso era penado, hermanos, ¿verdad? Y pues Dios sabe el por qué, Él es soberano. Hay cosas, hermanos, que nosotros no le podemos cuestionar al Señor, solamente obedecer, porque, ¿verdad? Esas son sus leyes, no las de nosotros. Gloria al Señor. ¿Por qué traje esto, hermanos, a manera de introducción?
Todos estos que mencioné tenían que ser apedreados. Cuando Jesucristo vino, hermanos, y le decretaron pena de muerte, de acuerdo a la ley de Moisés, tenía que ser apedreado. Pero hermano, hay cosas que pasan que usted y yo no entendemos. ¿Por qué los romanos vinieron, hermanos, a dominar a Israel y ellos traían su propia pena de muerte? Ellos la aplicaban en la cruz. No, ellos no la habían inventado, ya venía de antaño, pero ellos la mejoraron. Y una de las cosas, hermanos, de la pena de muerte era que lo ponían en un lugar público donde la gente pasara y lo viera, porque podía durar hasta 8 días sufriendo ahí, hasta que morí, para que la gente dijera, no hombre, si me porto mal, así me va a ir. Israel conocía, hermanos, esto, ¿verdad? Jesucristo, no hay duda de que vio gente crucificada por los romanos. Y miren cómo es Dios, lo que les digo, que su omnisciencia. Si hubiese muerto a pedradas, hermano, no se cumpliría la escritura. Mire, en el Salmo 22, que es un salmo mesiánico, escribió, ¿verdad? David dice, porque perros me han rodeado, me han cerrado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies, agujerearon mis manos y mis pies. Es que así tenías que morir, crucificado. Y por eso les digo que hay cosas que pasan que no entendemos nosotros, pero está en el plan divino, bendito sea el Señor. ¿Verdad? Así que esto que estamos viviendo, hermanos, no es para que nosotros, ¿verdad?, nos digamos, no, pues mira lo que estoy viviendo, hermano. Eso nos va a ayudar a ser más fuertes en el Señor. Y no entendemos el por qué Dios lo ha permitido. Sacamos muchas conjeturas. A veces decimos, no, pues yo he dicho, es para que la gente se vuelva a Dios. Está llamando la atención el Señor. ¿Verdad? Ojalá que así sea. No para que muchos digan, no, pues yo ya no quiero nada con el Señor, ¿verdad? Porque no creo que Dios haga eso con tal de, porque aún la disciplina es para nuestro provecho, hermanos preciosos. Natán, creo que al paso que voy, aquí nos va a dar hambre y no hay actividad. Gloria al Señor. Solo le repaso brevemente. Jesús, después de tomar la Santa Cena con sus apóstoles allá en el aposento alto, comieron el Cordero Pascual, se pasaron la copa, hermanos, se fueron al monte. Los que ya tuvimos la bendición de ir, hermanos, usted está parado, como imagínense que aquí es el monte de los olivos, es como un montecito, baja y luego sube para Jerusalén arriba, es como bajar y subir 2 kilómetros nomás. Entonces, Jesús vino de allá de donde ustedes están, bajó, vino a Getsemaní y ahí oraba. ¿Se acuerdan que fue y oró y dice que sus gotas eran como gotas de sangre, hermano? Porque él sabía lo que iba a pasar. Por eso le digo, la otra semana que hablé sobre gloriarse en la cruz de Cristo, es porque Pablo entendió realmente lo que Jesús había hecho en ese lugar por la humanidad. La humanidad no lo ve así, hermanos. Estoy pensando que en Filipinas se ponen ahí en una cruz y ahí medio se clavan para que les salga sangre o se golpean, pero ellos en sí, hermanos, con eso no van a ganar la salvación, o sea, aunque se torturen, hermanos. Cristo pagó en la cruz del Calvario por el perdón de usted y los míos, hermanos. Por eso estamos aquí ahora, aleluya, porque hemos creído. Pero ahí en el Monte de los Olivos fue donde lo apresaron, hermanos. Vino una compañía, lo llevó preso, lo llevó, ¿verdad?, a la casa de los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, y ya desde ahí, hermanos, ¿verdad?, pues los que lo llevaron lo injuriaron, ¿verdad?, lo maltrataron. Cuando pensamos en eso, hermanos, estoy pensando ahorita, imagínense a Jesús en la cruz diciendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted sabe que a mí me hagan algo, al pastor que ha caminado tantos años en el Señor, que está, su vida ha sido servirle, vivir para Dios, pero que a veces que si le tocan a uno, ¿verdad?, uno se esponja y uno dice, ¿verdad, Señor? Ahorita como que, hermano, verdaderamente, no sé cómo estamos en esa área, nos falta, hermanos, orar por el enemigo, bendecir a los que nos maldicen, hermano. Y imagínense a Jesús, aquel que
que lo tenían, hermanos, estar en, no porque yo he estado, pero cuando usted estudia y ver a una persona en una cruz, es una agonía. Usted estudia tanto sobre eso, hermano, porque la ciencia, mire, yo he visto programas donde estudian la crucifixión y ponen a una persona literalmente ahí colgada y ven cómo su corazón trabaja y miran, hermano, por eso los romanos le pusieron una pequeña maderita aquí para medio sentarse, para que no se muriera tan luego, porque si está muy colgado no puede respirar y se asfixia rápidamente. Entonces tenían que buscar la manera de que fueran torturados, ¿verdad? Y hay mucho que podríamos hablar, pero, ¿verdad? Mejor vamos a donde quiero llegar, hermanos. Le escupieron el rostro, le dieron puñetazos y aún le abofeteaban. Eso es solo en la casa de Caifás, hermanos. Cuando él estaba ahí, estoy resumiendo el capítulo 26, 27 y, ¿verdad? De Mateo. Aún ahí, hermanos, cuando estaba Jesús en la casa de los sacerdotes, ahí andaba Pedro. Logró entrar, hermanos, ahí a calentarse y miraba a Jesús, yo creo, y llega alguien y le dice, oye, se me hace que este también es de esos. Pues ya Jesús le había dicho que esa noche lo iba a negar, hermano, estaba profetizando de Jesús. Y cuando usted estudia, hermano, dice, verdaderamente, ¿a quién se le ocurre, verdad, señalar a Pedro con tal de que él dijera, no, ¿cómo crees? Yo ni le conozco. Y no se va para otro lado y allá también le dicen, es que tú hablas como ellos. No, ¿qué estás hablando? Y dice, hermano, tristemente, ¿verdad? Cuando oye cantar el gallo, le dijo, ay, el Señor ya me lo había dicho. Y lloró amargamente, hermanos. Solamente estoy resumiendo estos detalles que nos relata la Escritura y gracias a ellos nos damos cuenta, hermanos, ¿verdad? Y pues de ahí sabemos, ¿verdad? Que ya Pilatos, cuando todavía Pilatos trató de decirles, bueno, escojan un ladrón. Hay la costumbre de soltar un ladrón. ¿Qué les parece si le suelto a Barrabás o a Jesús? ¿A quién quieren? Él pensó, no, pues de seguro van a decir que pues Jesús no ha hecho nada. De seguro que van a decir que a Barrabás lo crucifiquen. Y la gente, hermanos, pidió a Barrabás que lo suelten. ¿Cómo es el ser humano? A veces se entenebrece su mente, hermanos, y a lo bueno le llama malo. Hoy en día, hermanos, estamos viviendo tremendo, ¿verdad? Cosas que en nuestra juventud no se miraban, hermano, y que éramos terribles, pero había más temor de Dios. Así nos ayude Dios, hermano. Nomás para que tenga una idea, la ley de Israel o la ley de Moisés permitía 39 azotes, 40 menos 1. Era el máximo que le podían dar, o con vara. Era común, hermanos, azotar a las personas como castigo y también a los que iban a ser condenados a muerte. Entonces, el azote romano, sabemos que por estudiosos, hermanos, tenía algunas, era una sola pieza, pero con varias al final. Tenía varias, ¿verdad? Correas abajo. Pero ellos, hermanos, le ponían hueso, ponían plomo, y eso era para dañar. O sea, no era, porque ya estaba condenado, y sabían que había que matarlo como fuera. Y según los estudiosos, hermano, que hay gente que, mire, hoy mismo en Egipto andan arqueólogos todavía escarbando a ver qué sacan de los tiempos de esos, de las pirámides, de los faraones. Entonces esa gente pues encuentra pruebas, han encontrado gente crucificada y ven de dónde los crucificaban y dónde los clavaban y todo eso. Y el azote, hermanos, pues verdad, te sacaba carne cuando te golpeaba y pues dicen estos hombres que indagan que algunos morían de los puros azotes, ¿verdad? Porque no era algo fácil. Nosotros sabemos, hermano, que todo esto que nos relata la Biblia es el amor de Dios para nosotros, la humanidad. Amén. Y lo hemos entendido, hermano, que Él llevó
en la cruz del Calvario nuestros pecados, nuestras dolencias, ¿verdad? Por sus llagas fuimos nosotros curados. Bendito sea el Señor. Pero a mí me pareció un poco controversial mi enseñanza. Les voy a decir por qué. Porque yo le puse como tema la crucifixión. Y he dado un pequeño repaso de lo que nos relata la Biblia sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí hay un cambio, hermanos, que me llamó la atención al estar estudiando este evangelio. Espero que el Espíritu Santo me ayude a poder expresarlo para que sea entendible, porque voy a tratar de apegarme a la palabra para ver si eso nos ayuda a ser más claros. Jesús les predijo su muerte desde antes de que esto sucediera. Les dijo a los apóstoles. Pero muchos de ellos, hermano, como que no, oían, pero no ponían atención. A la hora que esto sucedía, fíjense que cuando resucitó dijeron, ahora sí entendemos lo que nos dijo. Y él ya se los había dicho antes y ellos no lo habían entendido. Entonces, en una ocasión, cuando yo compartí a las damas, hablé en el capítulo 16, donde Jesús le dice, hace la pregunta a los discípulos, le dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y dijeron ellos, Señor, pues unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Jeremías, o uno de los profetas. Y yo les dije, lo compararon bien al Señor como un grande personaje. Pero Jesús va directo y le dice a la gente, a los apóstoles, ¿y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? Más directo. Y luego Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y Jesús le dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero vean, en el mismo capítulo, más adelantito, miren lo que pasa. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí Jesús les está profetizando lo que él iba a pasar. Pero mira lo que hace Pedro. Ahora Pedro, como decía yo que él era el vocero de los apóstoles, adelante le dice, lo llama aparte y le dice, Señor, ¿qué te pasa? No permitas que eso te suceda. O sea, él está viendo el martirio, pero no está viendo que les dice, al tercer día voy a resucitar. Él no vio la victoria. Y fíjense, ahí Jesús, ante unos textos antes lo exalta, porque fue usado por el Señor, y ahora le dice, apártate de mí, Satanás, a Pedro. ¿No le parece interesante por qué le dijo así Jesús a Pedro? Yo creo que, y Pedro lo que quería era defenderlo, pero no se daba cuenta que quería impedir la manera de Dios salvar a la humanidad. La manera de evitar que Jesús pasara por la cruz era satánica, porque estaba queriendo impedir que Jesucristo nos salvara a nosotros. Y por eso le dice, apártate de mí, Satanás. Y de ahí nace la expresión que les voy a dar ahorita, de Jesús. Estoy en el capítulo 16 de Mateo, verso 21. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Mire, la crucifixión venía de Dios, sino en la de los hombres. En pocas palabras, Pedro no quería que Jesús muriera.
A la mente humana es bueno, pero a la mente de Dios, hermano, era necesario. Y aquí es donde Jesús, mire, hermano, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, mire lo que les dice a sus discípulos. Esto está tremendo, hermano. Ahora, usted sabe cómo nació esta expresión que Jesús les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora sabemos por qué nació esa expresión, cómo nació. Cuando alguien quiso que Jesús no fuera a la cruz. Si alguno de ustedes, les dice Jesús, quiere venir en pos de mí, o sea, seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y ya hablamos de la cruz de Jesús, que según Juan 19, y él cargando su cruz, Jesús cargando su cruz, fue cuando, ¿verdad?, iba al Gólgota, porque era costumbre, hermanos, de que el condenado cargaba el palo horizontal hasta el lugar, y allá estaba el vertical, y Jesús cargó su cruz. Acordémonos que él estaba tan lastimado, lo habían maltratado tanto que no pudo cargarla, y José de Arimatea le ayudó a llegar allá con la cruz. Pero aquí Jesús está hablando de otra cruz. Dice, tu cruz, mi cruz, ya no es la de Jesús. Si quieren seguir en pos de mí, tomen su cruz. Y se me hizo interesante, hermano. ¿Saben por qué? Porque yo hablé de la cruz la otra semana, y la cruz ha quedado como símbolo del cristianismo. Cuando vemos una cruz, sabemos lo que Cristo hizo por nosotros, por la humanidad. Pero hay gente que piensa que tomar su cruz es ponérsela en el cuello, hermanos. Quizás muchos de nosotros, yo cargaba una ya bien mugrosa, aquí era de hilo torcido, ya la traía bien mugrosa ya. Y hay gente que piensa que eso es cargar su cruz, pero no, hermanos, preciosos. Me gustó la información que le voy a dar y culminamos, hermano. Pues gracias por su paciencia, pero es importante. Cuando entendemos esto, hermanos, no hay diablo que nos detenga. De eso se trata esto, hermano. El diablo quiere detener la iglesia a como sea, y no al incrédulo. Sabemos que lo tiene en sus manos, pero al creyente busca la manera, hermanos, de sacar lo que hay en su corazón. Fíjense que quiero hablar de Mateo 13, de la parábola del sembrador, porque ahí el diablo quiere sacar lo que fue sembrado en los corazones de los creyentes. Nos quiere apartar de Dios. Y bueno, entonces, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hay una condición para seguir a Jesús: negarnos a nosotros mismos. 2, es voluntaria. Si alguno, se me hace maravilloso, hermano, que a usted nadie le obligó a venir ahora. Es voluntario, usted está aquí voluntariamente, hermano. Mire, hermano, yo me podré, como decía con Ramón, a veces él me dice, es que uno como humano se preocupa que los hermanos se pongan cómodos, se aparten del Señor y sigan y uno se preocupa, pero el creyente que entiende estas verdades, hermano, el pastor no tiene que preocuparse, porque ellos saben en quién han creído. Ellos no creyeron en el hombre, creyeron en un Cristo vivo que los ha perdonado. Alabado sea Dios. Amén. Y si tienen, o si tenemos que estar como aquí debajo de un árbol, hermano, lo hacemos con gozo para el Señor. Porque Pablo decía, si vivimos, para Él vivimos. Aleluya. Yo decía hace días de que fácil es decirlo. Pero hermano, eso pasa. Porque aquí Jesús dice, termina diciendo, porque el que quiera ganar su vida, la perderá. Y es en el mismo escena, a Pedro le está diciendo, porque si quieres ganar tu vida por salvarme o por no morir, pues la vas a perder. Y hermano, eso es tremendo. A mí, yo dije, lo voy a compartir porque hermanos, saber quién somos en Cristo nos anima a decir, bueno, yo si aguanto calor, aguanto frío, aguanto problemas, sé que al final he ganado la buena batalla de la fe. Y como dijera Pablo, solo nos espera la corona de vida que el Señor ha ido a preparar. El Señor juez justo, y no solamente la preparó para nosotros, dicen, para todos los que aman
su venida. Aleluya. Yo ya estoy contento. Yo ya quiero orar para irnos, hermano. Porque le digo, a uno lee y relee y le busca a uno, Señor, ¿cómo lo digo? Porque yo, primero tengo que entenderlo yo. Y segundo, es importante que Carmelita y que Noé lo entiendan, porque si no, pues vinieron, pero como cuando les dijo, voy a resucitar, no tengan, me van a maltratar, pero voy a resucitar. Y Pedro no miraba eso. Ellos miraban, no, Señor, no dejes que nada te vaya a pasar. Entonces, aplicando, era condicional, era voluntario, si alguno, y era para todos, el que quiera, para todos, hermano. Esta invitación es para todos, bendito sea el Señor, me gusta eso. Pero depende, cada quien tomar su decisión. Un día usted y yo tomamos esa decisión. Y estoy pensando, volteé a ver a María, la hermana María, con mi respeto, cuando caminaba con sus hipotes en Guadalajara hasta llegar a la iglesia, con un montón, creo que oí una vez que hasta en una canasta metían a unos hermanos para cargarlos, por amor a ese Cristo que conocieron un día, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Hasta cierto modo, hermanos, mire, ¿por qué el Señor puso esto en mi corazón? Porque la iglesia hoy en día puede ser que muchos se acomoden, hermanos, no entiendan lo que es tomar su cruz y negarse a sí mismo y seguir en pos de Cristo. Y por eso, hermano, yo dije, no, es necesario recordarle a la iglesia, y algunos ni lo mirarán, ¿verdad? Pero a los que ven esto, ¿verdad? Que esto no es un asunto mío. Esto es un asunto que un día Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame, niéguese a sí mismo. Y es lo que estamos aquí, hermanos, tratando, porque si no, hoy anduviéramos en la playa, que está bonito el día, hermano Hugo, allá agarrado de la mano de su señora, recordando cuando, porque qué bonito es recordar, hermano. Yo no sé si Galdino se acuerda cuando era ese muchacho guapo y no, hombre, ahora uno le estorba, uno está, no, hombre. Pero es la vida, hermanos. Un día así, qué bonito estar ilusionado. ¿Cómo era tu esposa, hermano? Ya te andaba por agarrarla de la mano cuando la veías, ¿verdad? Y ahora yo agarro la mía de la mano, pero para que no se me vaya a caer. Le digo, gloria al Señor. Y ella a mí, hermano, porque me está viendo, hermano, tengo que arreglarlo. Hermana Lolita, ayúdame a arreglarle, porque ya ves que, Daniel, qué bonito apellido, Daniel. Aleluya. Termino. Los judíos entendían, porque miren, cuando Jesús les dijo, si no toman su cruz cada día, los judíos sabían que tenían que tomar una cruz y caminar a la muerte. Y la muerte, hermanos, la cruz es símbolo de muerte, ¿verdad? Entonces ellos entendían lo que Jesús les quería decir. Nosotros somos los que nos cuesta cargar nuestra cruz, ¿verdad? Por eso le digo que la gente la carga aquí. No traes nada tú, ¿verdad, Nathan? Que no, tu abuelo no te permite. Aleluya. Hermanos, hay gente que quiere andar sin cruz, hermano. Creyentes ya dejaron la cruz. Imagínense, hermano, en un año sin congregarnos. Ay, cuando tenga tiempo veo al pastor en el internet, si me da el tiempo. Ahora que se está haciendo el llamado, va a decir, no, hombre, si aquí lo veo en la casa. Entonces, queremos, hermanos, servir a Cristo sin cruz, o sea, sin sacrificarnos nada. Porque, hermano, nos gusta lo bueno, yo lo digo y lo sigo diciendo, a mí me gusta lo bueno. Ay, Lolita, estar allá en el balcón viendo las olas, ¿verdad, Lolita? Que nos gusta. Y luego ir a comer ahí manjares, no, hombre, a todos nos gustan esas cosas buenas. Por cierto que eso no se ha podido. Me quiero llevar a Benecer cuando ya le den sus papeles. Ya voy a hablar con el presidente ahora en estos días. Sí, porque ya no sé para qué estoy diciendo, porque lo van a descubrir que usted es ilegal. Lo bueno que tiene la máscara, no lo van a conocer. Ay, amén. Eso nos consuela, hermanos. Caldino, no somos ciudadanos de aquí, pero somos ciudadanos del reino de los cielos. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Solamente le digo a la iglesia, gracias, hermano, por no dejar la cruz, nuestra cruz, ¿verdad? Y a los que están allá, sí, hermano, no se quede quieto,
tenemos mucho que hacer. Fue a la iglesia a quien el Señor le ha encomendado que lleve las buenas noticias de salvación. No nos podemos poner cómodos en la casa diciendo, bueno, aquí en la casa, bueno, muchos ni en la casa han tenido servicios y hay mucho que hacer. Así que, hermano, no se olvide que el Señor nos ha dicho que tenemos que llevar nuestra cruz, ¿verdad? Y eso es negarnos a nosotros mismos. No existen victorias, hermano, sin esfuerzo, sin trabajo, sin batalla. Porque la Biblia dice que toda la naturaleza te adora, Señor. Gracias te damos por la familia Maldonado, Señor, que nos ha permitido este lugar para adorarte, Señor. Que su presencia, Señor, sea con todos, Señor, su familia, en el nombre de Jesús. Dios mío, con esta iglesia, Señor, que es valiente, esforzada, Señor, la bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Le suplico que abra las ventanas de los cielos, Señor, y que derrame bendición espiritual, Señor. Que su Espíritu Santo nos tome, Señor. Nos dé fuerza, Señor, para servirle el día de mañana y ya desde ahorita y siempre, Señor, vaya con nosotros. Padre, gracias por los que nos están viendo. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Por los que nos vieron, Señor. Gracias por los proyectos, Señor, que tenemos por delante. En sus manos los ponemos, Señor, creyendo que en sus manos estamos nosotros seguros y todo está seguro. Para gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Dios los bendiga, familia.